Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, muy buenos días para cada uno de ustedes que disfruta de esta programación de Canal 27. Espero que usted esté recibiendo un mensaje que le aliente en este tiempo de crisis que estamos atravesando. No han sido fáciles los días que hemos estado viviendo con toda esta crisis mundial que vivimos, que ya pareciera que no es tanto mundial, sino más local y nacional. Pero Dios ha sido bueno con nosotros y yo espero con todo mi corazón que usted ahí en casa, en su trabajo, junto con su familia, esté bien, que el Señor le guarde. Nuestra oración constante será que el Señor nos bendiga como iglesia, como pueblo del Señor, el Señor tenga misericordia de nosotros. En estos días, queridos hermanos, hemos estado sufriendo, creo, el cuerpo cristiano, la familia cristiana, por los fallecimientos que hemos estado sufriendo, como lo vuelvo a repetir, de nuestros seres queridos, nuestros hermanos de la iglesia y en lo personal de algunos compañeros de ministerio, algunos pastores que han partido a la presencia del Señor, han peleado esta buena batalla y por razón de la enfermedad han terminado sus días. En verdad no tenemos palabras para consolar a las viudas que han perdido a sus seres queridos, a los padres que han enterrado a sus hijos, a los hijos que se han quedado sin un padre o sin una madre. Nos duele muchísimo. En verdad no tenemos respuestas porque son grandes preguntas que solamente Dios puede responder, pero nos hemos solidarizado. Creo que han sido tiempos de oración, han sido tiempos de clamor con toda la iglesia, que nos vamos uniendo ante esos grandes desafíos que se nos van presentando todos los días casi. Y en este tiempo, queridos hermanos, yo le animo a usted para que se una en oración, practiquemos la disciplina de la oración al Señor, no perdamos la fe, no perdamos la calma, tengamos puesta nuestra confianza en Dios. A lo mejor usted, así como yo, le abro mi corazón, quizá usted incluso ha tenido en este tiempo algunas quejas que presentarle al Señor. Y eso es bueno en cierto sentido cuando nosotros hemos desarrollado un nivel de confianza, hemos caminado de la mano del Señor, leemos la palabra, ponemos nuestra fe en esa palabra que no se mueve, es inconmovible. Es una palabra que aunque el cielo y la tierra pase, esta palabra no pasará, es firme. Nosotros confiamos en esa palabra. Y quizá usted en este tiempo en que ha puesto su confianza en el Señor, quizá usted sienta que al parecer sus oraciones no han estado siendo escuchadas. Y es un buen momento para presentarnos delante del Señor con esa actitud, sin sobrepasar los límites de respeto y de adoración, de reverencia, de temor con nuestro Señor. Pero usted sabe que a Dios le agrada cuando nos acercamos ante Él con confianza, con nuestro corazón abierto y le decimos a Él: Padre, estoy molesto, estoy triste, me siento afligido, tengo miedo. Al Señor le agrada que nosotros nos acerquemos y le digamos abiertamente, sin ocultar, sin máscaras, sin ese lenguaje que no ha calado en nuestro corazón y en nuestra mente, que parece que es un lenguaje de fe, pero todavía no se ha impregnado en nuestro corazón. Si usted se siente atribulado, tenga confianza para decírselo al Señor. Si usted se siente molesto, como yo me sentí en estos días, un poco molesto al sentir, con todo respeto y confianza se lo digo a usted, quizá pensando que Dios no escuchaba mi oración. Y me acerqué al Señor para decirle: Señor, ¿por qué es que nuestra oración no es respondida? Pero el Señor nos da calma y el Señor nos dice: mi pueblo se une en oración. Mi pueblo ha doblado rodillas más que nunca en este tiempo en oración. Hay unidad, estoy trayendo unidad a mi pueblo por la oración en que se están uniendo. Y gracias a Dios por los medios que tenemos, las diferentes plataformas que nos permiten, a lo mejor en la distancia, mantenernos en oración. Si usted se siente con algunas quejas delante del Señor,
quiero decirle que en ocasiones Dios también se queja. Y no es que Él sea menos poderoso, Él no sea el Dios omnipotente en quien hemos confiado, pero a veces en el diálogo de confianza que Él tiene con sus hijos, con usted que confía en Él, con usted que le ha hecho a Él Padre, su Padre Celestial, y usted se considera un hijo, una hija del Señor, el Señor a veces viene a nuestro encuentro y nos dice, yo también me siento molesto. Yo también tengo algunas quejas que presentarte, hijo. Yo también algunas veces no me he sentido complacido con tu actitud. Yo también algunas veces me siento menospreciado, me siento no valorado, no estimado, y miro tu actitud de indiferencia. Y es bonito cuando escuchamos también la palabra del Señor que nos presenta un cuadro claro de cómo se siente Dios en circunstancias como las que estamos atravesando, donde nosotros no somos capaces de poner toda nuestra dependencia en Él y sencillamente andamos preocupados, andamos buscando refugio en nosotros mismos o en nuestras actividades y dejamos de confiar en el Señor. El mensaje de esta mañana lleva a ese propósito, seguir con una línea de pensamiento como lo hicimos el domingo anterior, cuando hablamos del mensaje de Ageo. Hoy quiero presentarle a usted el mensaje de Malaquías. Y lleva un subtítulo este mensaje de este día. Dios está disgustado. A través de este mensaje yo espero que tengamos una clara visión de cómo nosotros en ocasiones podemos estar disgustando el corazón de nuestro Dios con nuestra actitud, con nuestras conductas, con nuestra forma de vivir, a veces dándole la espalda al Señor. Pero será emocionante cuando veamos a un Dios que se acerca a nosotros y nos dice, hijo, te estoy hablando a tiempo, me encuentro disgustado. El mensaje de Malaquías, Dios está disgustado. Mientras usted busca en la palabra del Señor, yo quiero animarle para que busque el libro del profeta Malaquías, allí el último libro del Antiguo Testamento. Un libro que tiene 4 capítulos, no es un libro muy extenso, está dentro de los profetas menores, que de seguro traerá será una lectura muy interesante para usted. Y cuando yo leía este libro, que lo he leído en varias ocasiones, pero mientras lo leía para este mensaje, no podía esquivar la sensación de un Dios que se está quejando ante su pueblo. Un Dios que le presenta quejas a su pueblo. Un Dios que pareciera que es un Dios débil, pero cuando usted y yo leemos con entendimiento este libro, nosotros nos daremos cuenta que más que presentar a un Dios débil, nos está presentando a un Dios íntimo, a un Dios que nos habla en confianza, en un espacio de intimidad, y Él abre su corazón para que nosotros entendamos cómo se encuentra Él también, principalmente en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo. ¿Qué es lo que experimenta Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que el Señor está experimentando en su ser cuando ve a un pueblo que en vez de tener una conducta más adecuada, más cristiana, posiblemente está tomando partido y está tomando una actitud de indiferencia? Espero con la ayuda del Señor que este mensaje nos traiga una bonita reflexión para este día especial. Para ponerle en contexto a usted, querido hermano y hermana, amigo que sintoniza este mensaje, este canal 27, quiero decirle que, ponerle en contexto. El pueblo de Israel había sido llevado al cautiverio. El profeta Jeremías, cuando usted lo lee, usted encontrará que la profecía decía que durante 70 años iban a estar en el cautiverio. Y ciertamente, cuando llegó ese tiempo, el pueblo comenzó a retornar en grupos y lo hizo a través de 3 grupos. El primer grupo de deportados que regresaron del reino medo-persa, ya los babilonios los habían conquistado por muchos años y también el reino medo-persa conquistó Babilonia y por ende a todos los esclavos que eran los del pueblo del reino de Judá. Ahora estaban retornando. La primera deportación la hicieron muchos miles
de exiliados que retornaron con ese gran líder llamado Zorobabel. Zorobabel trajo un proyecto, el proyecto de reconstruir el templo, el gran templo de Salomón, que había sido destruido totalmente. Así que la gran tarea de Zorobabel y el pueblo que regresó fue de reconstruir ese templo. La semana pasada hablábamos en el mensaje de Ageo que Dios quería que le construyeran un lugar para Él. Dios quería estar en medio de su pueblo. Dios quería que su pueblo recibiera su presencia, lo amaran a Él. Y la verdad que aprendimos es que donde la presencia del Señor se ama, allí se manifiesta. Dios quería eso, Dios quería darles la solución a su pueblo. Ese fue el gran proyecto de Zorobabel. Muchos años después, unos cuantos años después, regresó Esdras, el escriba Esdras, con algunos exiliados también que regresaron a la ciudad para reconstruir, en este caso ya no el templo, sino reconstruir la adoración. Todos los ritos, todas las ceremonias, todos los sacrificios, las ofrendas debían una vez más estar establecidos en la práctica, en la cultura del pueblo que iba a adorar al Señor. Se iba a convertir una vez más en el pueblo de Dios. Unos años después viene el tercer grupo con Nehemías, aquel copero, aquel hombre de confianza del rey medo-persa, que hizo esa solicitud, esa petición de ir a reconstruir el muro de la ciudad y volver a edificar las puertas que estaban quemadas. Fueron una vez más reconstruidas en un lapso aproximadamente de unos 2 meses. Quedó restablecido el muro y las puertas que habían sido quemadas desde un poco más de 100 años atrás. Muy bien, habían pasado después de la última deportación con Nehemías, por lo menos unas 2 generaciones. Habían las personas que habían experimentado ese avivamiento con Nehemías, emocionados de ver los muros reconstruidos, las puertas levantadas. Era un pueblo que estaba convencido que eran el pueblo de Dios. Pero sus hijos y sus nietos ya no fueron un pueblo que tenía la conciencia de quién era Dios y lo que habían aprendido en el exilio, en el cautiverio. Una nueva generación se había levantado, un nuevo grupo de descendientes del pueblo estaba ahora en presencia, estaban allí llevando a cabo la sociedad. Y este era un pueblo que no tenía conocimiento de lo que Dios había pedido. Y es en este contexto donde hay un pueblo que desconoce lo que Dios pide, que se levanta el profeta Malaquías con un mensaje. El nuevo pueblo era muy indiferente. Era un pueblo que sencillamente estaba catalogando las prácticas, la cultura, las ordenanzas, las leyes del Señor como tradiciones obsoletas, como tradiciones que eran arcaicas y que eran para otro pueblo, para otra generación de personas poco educadas. Para ellos era la fe de mis padres, la fe de mis abuelos, pero no mi fe. Se había levantado una generación indiferente, una generación que sencillamente miraba con indiferencia las tradiciones antiguas. No estaban dispuestos a seguir cuidando ese tesoro que había sido entregado desde muchos siglos atrás al profeta Moisés, al gran líder Moisés y por ende a todo el pueblo. En este mensaje, queridos hermanos, puesto usted en contexto, habiéndole puesto en contexto, el mensaje de Malaquías nos traerá a nosotros una verdad importante para este tiempo, queridos hermanos. Han pasado muchísimos años, no sé, unos 2500 años aproximadamente en que Malaquías dio este mensaje, pero es un mensaje pertinente para nosotros. Y una verdad que usted encontrará entrelazada en estas líneas del libro del profeta Malaquías es que hacer a Dios nuestro enemigo es la peor desgracia en la que podemos caer. Hacer a Dios nuestro enemigo es la peor desgracia. Es lo peor que nos puede pasar. A veces pensamos que le debemos tener miedo a personas, le debemos tener miedo a Satanás, le debemos tener miedo a los sistemas,
¿Le debemos tener miedo al anticristo? Imagínese usted. Pero la verdad que nos dice este mensaje, este libro del profeta Malaquías, es que hacer a Dios nuestro enemigo es la peor desgracia que podemos nosotros tener en la vida. Y nosotros como pueblo de Dios sabemos que nos hemos reconciliado con Dios. Hemos, por medio de Jesucristo, por la cruz del Calvario, donde nuestro Jesucristo fue inmolado, nuestro Señor fue sacrificado, allí nosotros hemos vuelto a tener la paz con el Señor, todos los que confiamos en Él. Pero como en el tiempo de Malaquías, una nueva generación puede levantarse con indiferencia. Una nueva generación que no ha conocido la ley del Señor, la bondad del Señor, se puede levantar con indiferencia, principalmente en este tiempo de crisis, queridos hermanos, donde estamos afectados por pandemia, donde estamos afectados por muchas crisis, hermanos, muchas crisis, que nos vuelven a nosotros indiferentes y a lo mejor hasta han colocado en nuestro pensamiento la idea: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve entregar mi vida al Señor? ¿De qué sirve leer la palabra? ¿De qué sirve orar? La vida tiene un propósito, tiene un principio, tiene un final y no hay otra vida después de esta. Nuevas generaciones que van siendo afectadas con nuevas formas de pensar. Pero en este tiempo Dios nos está dando un mensaje para usted que es iglesia, para usted que ha tomado la palabra del Señor en serio y su vida cristiana muy en serio. Es un mensaje que nos debe traer a la memoria que Dios es bueno con nosotros y a veces Él también se encuentra disgustado. ¿Por qué razones? ¿Por qué razones el Señor se disgusta con nosotros? El profeta nos dará 5 razones por las que Dios se presenta ante nosotros con un rostro de disgusto y nos dice: hijos, estoy molesto con ustedes. Estoy molesto porque no han sabido levantar la bandera del Evangelio. Estoy molesto porque espero más de ustedes y en vez de comportarse como personas que confían en un Padre amoroso, se están comportando como personas que no tienen fe, que no tienen esperanza. Veamos entonces las razones. Primera razón, queridos hermanos. El Señor se disgusta por su ingratitud. Hablando del pueblo, hablando de esa generación a quien va dirigido el mensaje de Malaquías. Pero muy bien podemos identificarnos con ese disgusto del Señor. Por su ingratitud. Primera razón. ¿Por qué razón Dios se disgusta? Por nuestra ingratitud, queridos hermanos, queridos amigos. Cuando no somos capaces de decir gracias a Dios. Cuando nosotros pensamos que todo lo que tenemos nos lo hemos ganado con nuestro propio esfuerzo y no somos capaces de ver el amor de Dios en cada detalle de nuestra existencia. Vaya conmigo allí al versículo número 2, por favor. Dice el texto: yo os he amado, dice el Señor, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Imagínese usted semejante pregunta que hace, que el Señor describe en este mensaje, que es la expresión del pueblo en general. El amor de Dios por su creación es un amor inmenso e indescriptible, queridos hermanos. Todos estamos convencidos del gran amor que Dios tiene por su creación, por los seres humanos, por hombres y mujeres, por ancianos, por niños, por jóvenes, por todos los seres humanos. Dios ha mostrado su amor profundo, indescriptible, al enviarnos a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Pero este pueblo se hacía las preguntas afirmativas, preguntas retóricas, que implícito llevaba una respuesta. ¿En qué nos amaste? La respuesta entre paréntesis: en nada. Dios, ¿en qué nos has amado? No hemos visto nunca tu amor. Sencillamente todo lo que tenemos nos ha costado. Nada hemos recibido de tu mano. Vea todo lo que va implícito, porque es una pregunta retórica. ¿En qué nos amaste? El Señor entonces expresa su disgusto. Y Él dice:
He preferido a Jacob sobre Esaú. Interesante respuesta. ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí? Qué interesante respuesta la que el Señor nos da. Amé a Jacob y a Esaú aborrecí. La palabra del Señor nos enseña, queridos hermanos, cuando nosotros vemos la preferencia que Dios ha tenido por los seres humanos, por lo menos en Efesios capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando las nuevas generaciones se preguntan, ¿en qué nos ha amado Dios? Yo quiero decirle que hay una respuesta profunda, doctrinal en la palabra del Señor. Él hizo un plan perfecto para nuestra vida antes de la fundación del mundo. El Señor ya tenía en su cuadro a futuro visto el propósito redentor, el propósito salvífico, la bendición que Él quería darnos. Y ahora nosotros estamos en este tiempo atravesando un momento de crisis, preguntándonos en qué nos ha amado Dios. Y el Señor nos recuerda, ¿cómo haces esa pregunta? Si antes de la fundación del mundo yo te había visto, yo te había soñado, yo te había pensado, yo había planificado tu vida. Y hoy nosotros no tenemos excusa para decir eso delante del Señor. También en Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿En qué nos has amado, Dios? Bueno, en que Él nos hizo ahora su pueblo. Ahora nosotros tenemos ciudadanía del reino de Dios. Ahora nosotros ya no somos extranjeros, ya no somos personas que no tienen patria. Ahora nosotros tenemos garantizada nuestra patria celestial. Nosotros somos propietarios, porque Dios así nos lo ha dado, por nuestra ciudadanía de los derechos de esta ciudadanía en el reino celestial. La palabra del Señor nos confronta con esa verdad de esa pregunta malagradecida del pueblo, y el Señor nos recuerda que Él nos ha amado sin merecerlo, queridos hermanos. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando esa nueva generación expresaba ante las tradiciones, por así decirlo, ante ese sistema de ofrendas en que el pueblo debía acercarse a Dios, y entonces decían, ¿por qué hago esto? ¿Acaso que yo le debo algo a Dios? ¿Acaso que alguna vez yo he experimentado el amor de Dios? Y entonces Dios, que está disgustado, y que la peor desgracia que nos puede pasar es tener a Dios como enemigo, nos recuerda y nos dice, ahora en este tiempo, antes ustedes no lo merecían, siendo ustedes pecadores, yo los amé y les di a mi Hijo Jesucristo en sacrificio por ustedes. Les dio herencia, nos dice la palabra del Señor, al decir que prefirió a Jacob antes que a Esaú. Le dio la herencia, la bendición del primogénito. La palabra del Señor nos recuerda en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros nos encontramos con estos textos poderosos que son muy prácticos para este tiempo, nosotros vemos a nuestro alrededor que no hay más que maldad. Y por supuesto que vemos a un sistema de maldad que viene para matar, para robar, para destruir. Lo hemos vivido en carne propia. No podemos decir, ¿en qué nos has amado, Dios? Bueno, que en medio de un sistema de maldad, Él vino para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Ese pueblo malagradecido, que no conocía el amor de Dios, que se había olvidado de esas grandes experiencias de poder con que Dios les había salvado y los había preferido como su pueblo, los había disciplinado, pero en medio de la disciplina los había guardado y los había preservado para que siguieran siendo su pueblo. Lo habían olvidado o sencillamente no lo sabían, no lo habían experimentado. Aquellos que decían amarle, aquel pueblo que de alguna manera tenía la obligación moral
debía tener el deseo apasionado por expresar amor por Dios, quien les había amado. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, como nos dice Juan 12:43. Y es una realidad que estamos viviendo en este tiempo. Pareciera que todo mundo piensa que se han ganado las cosas por su propio esfuerzo y se olvidan que todo lo que tenemos es por el amor expresado en la misericordia del Señor y en su gracia. Hermanos amados, en este mensaje nosotros tenemos que recordar que a veces Dios se presenta ante nosotros y nos dice: hijo, estoy disgustado. Cuando haces alarde de que el éxito es por tus propios méritos, cuando presumís de que si tenés logros en tu iglesia, en tus proyectos, en tus empresas, no es más porque yo he tenido misericordia y yo así lo deseo. No es para que peques, no es para que falles, es para que te muestres agradecido. Pero algunas personas prefieren la gloria de los hombres que la gloria de Dios, nos dijo Juan 12:43. La Biblia nos dice también que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, nos dice Romanos 1:25. Qué interesante, queridos hermanos. Y escuche este otro texto de Juan 3:19. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquel pueblo que debía expresar el amor por Dios, el amor por su causa, el amor por su obra, el compromiso con la misión. En medio de crisis podemos seguir confiando y podemos seguir proclamando que tenemos un Dios verdadero, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios de milagros. Aquel pueblo que debía tener su amor incondicional por su Señor, ahora sencillamente estaban cambiando la verdad por la mentira, las tinieblas por la luz, la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Se habían vuelto ingratos y Dios estaba disgustado. La segunda razón por la que Dios en este mensaje expresa su disgusto: por su menosprecio. ¿Qué palabra más fuerte? Y encontré una palabra fuerte, pero el texto nos expresa de algo más fuerte todavía, que no encontré palabra para colocar eso que el Señor está diciendo de su disgusto. Acompáñenme ahora a partir del versículo número 6. Queridos hermanos, Dios es digno de toda la gloria y la honra. Su creación le alaba, y nosotros, los seres humanos, pensantes, emotivos, con más razón deberíamos alabar al Señor. Pero Dios recibe menosprecio. Aunque a veces digamos, como decían estas personas: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mire lo que dice el versículo número 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Y ahora está dirigido, mire a estas personas: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Otra vez la pregunta justificadora de los seres humanos. Yo hago las cosas bien, Señor. ¿Por qué es que puedo yo pensar que estás disgustado conmigo si yo jamás te menosprecio? Y el Señor dice: claro que sí. Cuando haces esas preguntas, sencillamente quieres justificar que en verdad te has portado con menosprecio hacia mí. Y entonces el Señor va a hacer un listado. En primer lugar, dice el Señor, sus ofrendas son una ofensa, nos dice el Señor. ¿Qué cosa más dura? Dice el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué frase más potente, más fuerte con la que el Señor expresa su queja, queridos hermanos?
cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, nos dice el Señor. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Qué interesante. Y de vuestra mano aceptaré ofrenda, dice el versículo número 10. Qué interesante lo que el Señor nos está diciendo. ¿Quién también, lo leo ahora el versículo 10, quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Eso es lo que el Señor está diciendo. Él se siente menospreciado. Cuando nosotros sencillamente estamos tan afanados, y ahora, en este caso, que estamos pensando una vez más en las preocupaciones de nuestras celebraciones, de nuestra honra al Señor, nuestros templos están volviéndose a cerrar, y con justa razón, hermano, con justa razón. La pandemia va avanzando y nosotros nos atemorizamos, pero el Señor se hace siempre esa pregunta y nos la hace a nosotros. ¿Creen que eso me honra a mí? ¿O ustedes me están menospreciando? El Señor presenta sus quejas y el Señor nos dice ahora que están fastidiados por ofrendar a Dios. Mire lo que dice el versículo número 13. Habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Qué palabra más dura la que el Señor nos está presentando allí, queridos hermanos. El texto del versículo 14 es un texto muy fuerte que dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Una palabra muy fuerte que el Señor nos da al expresar Él cómo se siente menospreciado. Pareciera que esa nueva generación que se levantó, que no conocía a Dios, queridos hermanos, estaba menospreciando el nombre del Señor, pensando más en quedar bien con los demás que en honrar la voluntad del Señor. Los líderes complacen al pueblo y menosprecian a Dios. La palabra dice en el capítulo 2, versículo 3, maldeciré vuestras bendiciones porque no os habéis decidido de corazón. También dice el versículo 7, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Los líderes estaban en una actitud de complacencia con el pueblo y menospreciaban a Dios. Esta es una palabra que va dirigida para usted, querido hermano, que es un líder en la iglesia, para los que servimos en la casa del Señor, para los que queremos honrar al Señor. Tenemos que llenarnos de esta palabra para que cambie nuestra actitud y nuestra conducta. No podemos menospreciar al Señor. Nuestro corazón tiene que decidirse por Él. Y sea que vivamos o sea que muramos, nos dice San Pablo, nosotros somos del Señor. La palabra también confronta, ahí en el versículo número 11, se unieron en yugo desigual. Miren, queridos hermanos, era una generación que sencillamente no tenía el valor cristiano. Hablando ahora de nuestro contexto cristiano. Era una cultura, queridos hermanos, una nueva generación de iglesia, por así decirlo, que sencillamente le daba igual. Le daba igual. Le daba lo mismo, hablando del matrimonio, contraer matrimonio con personas no creyentes, no de su misma fe, uniéndose en yugo desigual. Y cada vez vemos prosperar esta conducta entre el pueblo del Señor. Mujeres que no valoran su estado en Cristo, personas santas, mujeres santas, que deben ser dignificadas con un esposo santo también. Hombres cristianos que no valoran su dignidad como hijos de Dios, uniéndose en yugo desigual. Y todo lo que esto puede implicar, haciendo alianzas estratégicas con personas que no son de nuestro mismo sentir, que no son de nuestra familia, que no son hijos de Dios.
queridos hermanos, el Señor se disgusta. Y no hay peor desgracia que tener a Dios como enemigo. Dice la palabra del Señor en el versículo número 11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Y esto diluyó la fe. Y esto trajo ese estado de hacer simple la fe profunda. Esa fe que nos permitía confiar plenamente en el Señor, ahora siendo bombardeado por pensamientos filosóficos, por ideas que no son de la fe. Y a veces permitimos que todo eso se vaya adulterando en nuestra práctica y en nuestra doctrina. La palabra del Señor allí mismo nos habla de que el pueblo, los sacerdotes, el pueblo, fueron desleales en su matrimonio. Dice allí la palabra del Señor, si usted lo puede buscar en el versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Qué interesante. Esa palabra preciosa que nos permitía a nosotros tener dirección, tener fundamento para la vida, ahora estaba siendo menospreciada. Y el Señor se levanta para decirnos, tienen que volver a la Escritura. No menosprecien mi palabra. No pueden ustedes estarse sintiendo que deben ser pertinentes a la cultura, adoptando la cultura. Claro que no. El Señor nos dice la forma de ser pertinentes en una cultura, en corrupción, sencillamente es siendo una contracultura. Ser una cultura alternativa. Ser una comunidad alternativa que cuando las personas se cansen de lo malo de la sociedad, busquen un referente y lo encuentren en la iglesia. Pero el Señor se siente menospreciado y por eso estaba disgustado. Una tercera razón por la que Dios está disgustado es por la injusticia del pueblo. Vea que este mensaje es para nosotros, queridos hermanos. Es un mensaje que nos habla a nosotros como iglesia. Es un mensaje profético y la profecía, como dijo el apóstol San Pablo, es para nuestra edificación. Es para que nosotros nos llenemos de consuelo, de exhortación, de edificación. Aleluya. Y ahora el Señor nos dice que está disgustado por nuestra injusticia. Vamos a verlo a partir del versículo 17 en adelante del capítulo 2. El Señor estaba cansado de sus comentarios injustos e ignorantes. Mire lo que dice el versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¡Wow! Cuando el pueblo del Señor comienza a hablar así, queridos hermanos, sencillamente entramos al caos completo en la sociedad. Y el Señor entonces nos presenta su disgusto al decirnos, estoy molesto por su injusticia. Cuando ustedes piensan que yo soy, disculpe la expresión, cuando ustedes piensan que yo soy compadre de los malos, cuando ustedes piensan que yo avalo a los políticos injustos, cuando ustedes piensan que mi corazón está unido con los malos de esta tierra, ustedes están haciendo un mal juicio, dice el Señor, porque yo no hago amistad con los malos. Yo soy un Dios justo, nos recordará el Señor en toda la Escritura. El injusto justifica su injusticia, usted lo sabe muy bien. Cuando nosotros como seres humanos, como iglesia, estamos ya envueltos en el pecado y practicamos el pecado como algo natural en la iglesia, entonces nosotros queremos justificarnos. Y entonces nosotros comenzamos a decir, bueno, Dios también lo permite, Dios también así es, así que yo voy a seguir en mi injusticia. El Señor se molesta por nuestra injusticia.
El Señor nos dice, entonces, hermanos, allí puede buscar en el versículo número 1. Dios viene a juzgar. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos, porque Él es un juez justo. Él no acepta mordidas ni es corrupto, hermano. No vaya a pensar usted que podrá comprar a este juez justo. Se puede comprar a todos nuestros jueces que practican la corrupción en nuestro sistema. Pero al juez justo del universo no se le puede comprar con una mordida, como se dice vulgarmente. He aquí yo envío mi mensajero, dice el Señor, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor viene a juzgar, queridos hermanos. Y lo peor que nos puede pasar es tener a Dios como enemigo. Evite eso, querido hermano. Y usted sepa que Dios es justo. Usted jamás puede decir que Dios está del lado de los malos. Y parece que a los buenos les va mal y a los malos les va bien. No digamos eso nunca, es bíblico. Hay personas que se expresan así. Y el Señor nos dice, no se confundan, Él es justo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es un juez justo, queridos hermanos. Mire lo que dice el versículo 2 y 3, allí en el capítulo 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, dice el Señor. Mire qué interesante, la limpieza comienza en casa. Cuando el Señor trae su justicia, comenzará a trabajar en nosotros, su pueblo, en nosotros, sus hijos. Algunas cosas que están torcidas, el Señor las enderezará. El Señor permitirá que su casa sea purificada. El Señor permitirá que nuestro corazón se vuelva a Él. Si nuestro corazón está lejos y está cargado de pecado, el Señor permitirá. En este tiempo, mientras buscamos su rostro, mientras nos tomamos de su mano, el Señor permitirá que nosotros enderezcamos nuestros pasos, porque la limpieza comienza en casa. Nos dice ahí el capítulo 3, versículo 3. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. La limpieza le agrada a Dios, queridos hermanos. El versículo 4 nos dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. El Señor nos confronta y nos dice, deja de estar viendo lo malo y deja de estar sintiendo deseos por comportarte igual que los malos, que practican la maldad y practican la corrupción. El Señor traerá juicio y traerá limpieza para su casa, para que nosotros cuando estemos derechos le podamos ofrecer algo que le agrada a Él. Bendito sea su nombre. Todos los malos serán juzgados, nos termina diciendo el versículo número 5. Mire lo que dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, defraudan a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Tenga confianza y tenga paciencia. El sistema de maldad donde nosotros estamos viviendo y sufriendo, vendrá juicio sobre cada uno, sobre nuestros políticos, sobre por supuesto, los que se portan mal y los injustos, porque todo el que se arrepiente alcanza misericordia. Sobre los que practican la maldad, y vea que el listado no es solo para políticos, para aquellos que buscan en otro camino la salvación para su alma, para todos los que están acostumbrados a practicar la injusticia con los desvalidos, con los que no pueden levantar la voz. El Señor traerá justicia porque Él es juez justo, queridos hermanos. Podemos confiar y podemos descansar, pero cuando nosotros ignoramos este atributo, esta perfección en Dios,
y decimos Dios es injusto, Dios se disgusta por eso. Se disgusta porque nosotros estamos expresando palabras de injusticia contra Dios. ¿Por qué está disgustado Dios? Cuarta razón, por el robo del pueblo, por su robo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, qué interesante, qué interesante. A partir del capítulo 3, ahí en el versículo 6, 7 en adelante, Dios afirma su lealtad en contraste con la deslealtad del pueblo. La palabra del Señor nos dice en el versículo 6 y 7, yo Jehová no cambio. Qué interesante. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Él no cambia. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de devolvernos? Qué interesante. Vuélvanse entonces, dice el Señor, porque ustedes han robado los diezmos y las ofrendas. Qué interesante palabra, hermanos. Versículo 8 dice, vosotros me habéis robado. Cuando el pueblo pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor, versículo 8, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9, una palabra fuerte otra vez. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué palabra más profunda, hermanos? Cuando nosotros sencillamente no le damos a Dios lo que a Él le pertenece, nosotros estamos faltando a nuestra responsabilidad. Y el Señor lo considera como un robo cuando nosotros no somos llamados a darle a Él lo que a Él le pertenece. En este caso, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hay toda una enseñanza profunda. Tuve la bendición de escribir mi tesis, una primera tesis que hice sobre los diezmos, estudiando en el seminario, y hay toda una enseñanza profunda para nosotros en este tiempo, queridos hermanos. Algunas personas han criticado la práctica de los diezmos. Nosotros, como miembros de una iglesia pentecostal, Iglesia de Dios Evangelio Completo, creemos en la práctica de los diezmos. Una práctica que la hacemos todos. Yo pago mis diezmos cada mes como una práctica voluntaria, amorosa, para honrar a Dios, quien es el dueño de todo lo que yo tengo, de todo lo que yo soy. Y el Señor nos desafía para que nosotros practiquemos darle al Señor lo que a Él le pertenece. Aquí con una palabra dura le dice al pueblo, y nos lo dice para nosotros en este tiempo, me han robado, dice el Señor. Si restituye lo robado, el Señor mostrará su bondad. Vea lo que dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si usted es un cristiano a lo mejor nuevo y usted le pone atención a alguna persona que le dice, eso de practicar el diezmo, eso era del Antiguo Testamento, no hay que hacerlo ahora. Mi consejo para usted, cristiano joven, nuevo, vea la condición económica de esa persona. Y usted lo puede comprobar. Esa persona es testiga de estar viviendo en una desgracia económica. Pero las ventanas de los cielos se abren sobre aquellas personas que saben confiar en el Señor. Sé que este tema necesita una explicación más profunda que no puedo ampliarla en este espacio. Si usted restituye lo que ha robado al Señor, el Señor tiene promesa para usted. Reprenderé también para vosotros, dice la Escritura en el versículo 11, al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Si restituye lo robado, serán el pueblo especial del Señor. Mire lo que dice el versículo 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová
de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendigamos a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros hijos, con la práctica, esta práctica preciosa de darle al Señor lo que a Él le pertenece. Y termino entonces con la última razón por la que Dios está ofendido: por la soberbia, por su soberbia, nos dice el Señor. Allí en el capítulo 3, versículo 13, queridos hermanos, una generación irreverente contra Dios estaba en turno. El Señor les pone en el plano real, dice el versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Mire esta generación cómo se expresaba de Dios. El Señor diciéndoles, me siento ofendido porque ustedes se expresan contra mí con mucha violencia. Ustedes son muy soberbios y todavía se me ponen como retándome diciendo, ¿en qué hemos hablado con violencia contra ti? Con esa actitud soberbia se dirigían y confrontaban al mismo Señor, que es bendito por siempre. Entonces el Señor nos expresa, por lo menos versículo 14 dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué aprovecha estar yendo todos los domingos a la casa del Señor? ¿De qué aprovecha leer la palabra? ¿De qué aprovecha participar en las actividades de la iglesia? ¿De qué aprovecha que yo tenga compromiso? Nada saco con eso. Soberbia, hermano. Se mofaban de su soberbia. Dice el versículo 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mire la soberbia de esta generación. No estoy hablando, este mensaje no está dirigido para personas que no son el pueblo de Dios y no son iglesia. Es un mensaje que está dirigido para el pueblo de Dios. Y para nosotros sería un mensaje dirigido para la iglesia. En este tiempo podemos estarnos levantando una generación llena de soberbia y eso al Señor le desagrada. Dice el versículo 16 por último, Dios observó y consideró a los humildes, dice el Señor. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, nos dice el versículo 16. Bendito sea el nombre del Señor, queridos hermanos. La palabra del Señor nos habla de los beneficios de ser humildes con el Señor. En este tiempo, queridos hermanos, nosotros tenemos que doblar rodillas, tomarnos de la mano del Señor y saber que este tiempo de peregrinación dolorosa que nos toca es un tiempo pasajero. Y a todos los que conserven la fe y honren al Señor, el Señor les tiene promesa de justicia, de bendición para sus vidas. Termino en este minuto que tengo todavía, queridos hermanos, diciéndoles que Jesús nos dijo a nosotros, su iglesia, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso le decía en este mensaje que hacer a Dios nuestro enemigo, de verdad, es la peor desgracia en la que podríamos caer. En este tiempo de pandemia no es un tiempo, queridos hermanos, para sencillamente ser ingratos con el Señor. No es un tiempo para ser injustos, no es un tiempo para ser indiferentes, no es un tiempo para robarle al Señor, no es un tiempo para la soberbia en nosotros. Es un tiempo, queridos hermanos, para tomarnos de Él. A través de su mensajero, Malaquías, Dios expresa lo que está sintiendo. Casi que nos dice a nosotros, no quiero darles castigo, pero no me están dejando otra alternativa. El Señor nos dice, nos expresa su disgusto para nosotros en este tiempo a través de estas 5 razones, hermanos. El Señor espera que no seamos ingratos. El Señor espera que no le menospreciemos. El Señor espera que no seamos injustos, nosotros su pueblo, al decir a los malos les va mejor que a nosotros. No, no es un tiempo para robarle al Señor.
no es un tiempo para nuestra soberbia. Dios nos ama, queridos hermanos, merece nuestro respeto, merece nuestra devoción. Él es juez justo. No podemos robarle lo que le pertenece. Prefiere a los humildes el Señor. Reconciliémonos con Dios, estemos en paz con Él. Que Dios le bendiga a usted, querido hermano. En este tiempo de aflicción, cuente con mi oración por usted. Doblo mis rodillas para que usted que recibe este mensaje, reciba también la fortaleza del Señor. Somos la Iglesia de Cristo. Permanezcamos fieles hasta el final, que muy pronto se aproxima. Dios le bendiga a usted. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.